¿cuál es la lectura que hace del último discurso de la presidenta ayer ante la Asamblea de la ONU? Me parece que es un discurso muy fuerte, sobre todo ha hablado de tres temas que nos importan y mucho. Ha hablado de la concentración de la riqueza, ha hablado de AMIA, dos de los temas más importantes que uno puede ver en este punto. Todo tiene que ver con todo en este caso, porque ha hablado de la usura, de los buitres puntualmente. No hay justicia si hay especulación y usura, como sucede con los buitres. No hay justicia si hay una exagerada concentración de la riqueza. No hay justicia si no se busca la verdad jurídica objetiva, que es lo que debiera hacerse en AMIA en este caso. Cuando uno habla en términos de lo que significa la búsqueda de la distribución de la riqueza o de que no haya concentración de la riqueza, lo que está diciendo es que cuando el Estado, en nombre de todos los argentinos, ayuda a aquellos que son desfavorecidos, no es un gesto de bondad, un gesto de dádiva, es una responsabilidad, una obligación ética, y esa responsabilidad tendría que haber sido asumida por el Estado. Todos esos puntos tienen entonces en común que no hay justicia, y lo que plantea la presidenta en ese caso es que hay un personaje siniestro, argentino, radicado en los Estados Unidos, que debiera darse debida cuenta y entregarlo a las autoridades argentinas conforme a sus requisitorias, que es Stiusoy, ligado al doctor Nisman, que fuera fiscal de esta causa, y que en el marco de esa causa ellos dos fueron cabezas visibles, socios, arietes de servicios de inteligencia de otros países, y que en ese mismo marco también se valieron de los dineros, muchos dineros que los argentinos pusieron a su disposición para la investigación del atentado contra la AMIA y que la han malversado lisa y llanamente en un gesto de antipatria fenomenal que uno no puede dejar de reparar y de sostenerlo, porque a pesar de que el doctor Niemann no esté, el gesto se ha comprobado, sobre todo porque hay datos que aparecen nuevos de dinero que se han aportado por parte de Adelson, que es uno de los socios de Paul Singer en el NML, en el fondo NML, Elliot, y que con depósitos en una cuenta en Colonia, en la cual se dice que se le pagaba por conferencias que jamás dio, con lo cual son cosas que en definitiva la presidenta lo hizo la gráfica contundente ante la comunidad internacional de la situación en que nos encontramos y de la necesidad que se tome debida cuenta de ese tema y se aporte para colaborar precisamente en lo que tanto esfuerzo hacemos los argentinos para dilucidar quién fueron los responsables del atentado contra Argentina en AMIA ubicar a los responsables y sancionarlos. Ministro, ¿qué tipo de cobertura? ¿Me escucho, sí? No, eso. ¿Quién protege Stiusoy? ¿Qué tipo de cobertura le da el gobierno No, bueno, norteamericano? yo no se lo sé decir. La presidenta, si usted me preguntó por lo que decía, yo te transmito, repito, literalmente las expresiones de la presidenta de la Nación. De haber detecciones de que está en los Estados Unidos y en determinados lugares, seguramente protegido por alguien, que habrá que mirarlo con mucha prudencia y cuidado en el caso, pero que las cosas son de esa manera y que perjudican o impiden que lleguemos a la verdad jurídica objetiva de lo sucedido realmente en AMIA y sancionar a los responsables, incluyendo la conexión local, si hay algo que lo impide es precisamente este tipo de gestos. Ministro, además de la detención, ministro, sí, en Stiusoy empieza y termina el tema AMIA. Empieza y termina, pero que es una pieza fundamental, es así. El doctor Fay solía decir que no hay cadena más potente que el eslabón más débil, con lo cual no se olviden, ninguna cadena, cualquiera de los sus eslabones, si hay uno que es débil se va a romper por ese lado. Bueno, el Stiusoy tiene una importancia superlativa porque fue entre él y el doctor Nisman que se mandaron expedientes todos los años durante mucho tiempo, sobre pretexto de una tarea que se tendría que haber estado llevando a cabo y se derivaba mucho dinero, y la realidad es que nunca se hizo nada y que ese dinero no desapareció y no se sabe qué fue lo que sucedió. Entonces tiene mucha importancia, no, ni empieza ni termina, pero tiene mucha importancia y hay que recalcarlo, sobre todo porque en este momento se detecta, se detecta que está en los Estados Unidos, entonces hay que decir las cosas como son. ¿Y por qué pudieron pasar además tantos años? de la investigación del paradero, ¿se puede pedir la detención a nivel internacional? Son los jueces, tienen las causas, tienen todas las causas.
A lo mejor están todavía un poquitito frenados, sabe Dios por qué. Esperemos que eso se quite ese freno y que se vaya a fondo con cada una de las acciones y venga a responder por lo que tiene que explicar, sobre todo en este tipo de expedientes, esa denuncia las explicó oportunamente el doctor Parrilli, de cruces de expedientes donde se pedían y se contestaban informaciones que nunca existió. Solamente eran pantallas de humo para hacer desaparecer el dinero que se le ofrecía, que era mucho, para investigar el tema de la causamia. ¿Estos son datos nuevos, ministro, los que denunció Parrilli? Porque entonces uno se pregunta por qué pasaron tantos años de este cruce de expedientes. Porque a lo mejor al no tener acceso a la Secretaría de Inteligencia para evaluar esa información, se hacía imposible que uno lo pudiera manejar. Una vez que la presidenta toma la decisión de reemplazar a Estiuso como director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, pone al frente de la misma hasta que después se transforma en la Agencia Federal de Inteligencia, al doctor Parrilli, y se empieza a investigar todos los casos, se detecta el expediente, que esto fue denunciado por Parrilli hace muchos meses, se detectan esos expedientes de ida y de vuelta, porque inclusive en cuanto ellos comienzan la tarea todavía siendo Secretaría de Inteligencia, les llega un expediente que se ve que ya estaba listo para enviar de la propia Fiscalía, pidiendo la misma información que se pedía todos los años, y entonces se obliga a revisar. Se cita a todos los agentes dicen que ninguno ha participado de semejante expediente, y entonces hay una relación de ida y de vuelta fraguada, inventada, para sostener movimientos de dinero que no tenían nada que ver con la investigación. Entonces tiene que ver, como preguntaba recién su colega, ¿empieza y termina ahí? No, no empieza ni termina ahí, pero que tiene mucho que ver con esto seguro que lo es, y muchas cosas por contar seguro que también debe tener. Por eso es importante entonces que declaren el marco de esa causa y que explique por qué el expediente iba y venía, gastaba plata y nunca hizo nada. Entonces, ¿Estiuso y Nisman son partícipes también en el encubrimiento de la causamia? Mire, la situación del fiscal Nisman, desgraciadamente, ha perdido la vida, y una de esas cosas las tiene que valorar con el cuidado del caso, pues una vida, y nadie tiene derecho a quitársela, ni a pensar que se la quitó, ni a pensar qué es lo que puede haber pasado en eso, porque uno tiene que ser respetuoso por ello. Pero si el doctor Nisman estuviera entre nosotros, no la estaría pasando nada bien por lo que se encontró, ¿no? ¿Fue un error haber sostenido a Estiuso tanto tiempo en la estructura de la CIDE? Mire, yo siempre comento lo mismo. Estados Unidos tuvo a John Edgar Hoover con 9 presidentes. Warren Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon. 48 años y se murió en el cargo, si no seguiría todavía hoy. A veces hay situaciones que condicionan la vida de los gobiernos y no se sabe bien cuáles son. En este caso a la presidenta de los argentinos no la condicionó, un día tomó la decisión y lo despidió. Volviendo al tema político, ¿por qué cuesta tanto que los candidatos a presidente y otros funcionarios como políticos den a conocer transparentemente sus declaraciones juradas? Yo no lo sé, no me haga contestar lo que no conozco. Yo, siendo senador de la Nación, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá, las declaraciones juradas de los legisladores no se presentan más que en el propio Congreso. Y eventualmente hay una declaración que creo que es la resolución de AFIP, creo que es la 2345, si no me equivoco, que dice que si uno quiere que se haga pública, la tiene que firmar. Entonces usted pide que su declaración no pierda su condición de pública. Yo digo, tengo una declaración pública hace 15 años, 20 años, ¿por qué la voy a hacer privada de un día para el otro? Entonces firmé esa 2345 para que se publicara. Es mi visión de la cosa. Cuando esto empezó hace muchos años, allá por el 84, cuando comenzó la democracia, yo empecé a trabajar en el Senado de la provincia. Estaba totalmente en desacuerdo. ¿Quién tiene que ver la vida privada de uno con las cosas públicas? Y con el tiempo, cuando uno va macerando el pensamiento respecto de la participación pública, usted quiere ser un hombre público, bánquese los riesgos, los costos y las responsabilidades de ser un hombre público. Cuando me dice no, un tipo convencido, recontra convencido, que es imperioso que se conozcan cuáles son sus situaciones públicas. Ahora, si uno mira, leí en página 12 hoy, que hay una investigación que dice que el eje central de la discusión de este turbio del señor Macri es un turbio por donde lo mire. Todo lo que toca está hecho a la luz de ver la política como un negocio. Subejecutó el año pasado 2.158 millones de pesos destinados a obras de infraestructura.
pasó en un endeudamiento en el 2007 de $199 a $740 en la actualidad sin ningún tipo de explicación, porque no creció ni en trenes, ni en subte, ni en ninguna cosa importante. Y digamos, su consistencia en el seguimiento y en el cuidado de la cosa pública no ha sido el más satisfactorio, precisamente porque todo está basado en subcontrataciones o contrataciones directas. La mayoría, de 69% de las contrataciones del año pasado fueron hechas sin licitación. Entonces, mire si tiene cosas para explicar. Y todo lo que él maneja, esas cosas rondan alrededor de este tipo de actitudes, donde él cree en el grado de impunidad que tiene, que puede hacer lo que se le antoja o trabajar con los tiempos o las formas que a él se le antojan. Ha sido su vida esa, la de decidir por los otros, de trabajar con dineros del Estado y de vivir y ganar y crecer y enriquecerse con los dineros del Estado en la forma que le han permitido, porque siempre acá ha habido una contrapartida, no voy a ser tan tonto como para negarlo, pero siempre ha tenido una contrapartida y de esa manera se quedó con los dineros del seguro de cambio, se quedó con el dinero de la devolución de IVA, ganó fortunas con Manliva cuando era la empresa que recolectaba los residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por entonces Capital Federal, estuvo procesado por contrabando agravado de autos que lo liberaron en una causa bochornosa que le costó la cabeza a los jueces de la Corte, las escuchas ilegales a la oposición, a familiares de AMIA y a su propio cuñado que lo procesaron por ello, la UCEP que lo procesaron por ello, por pegarle a viejos, viejas, mujeres embarazadas, chicos en situación de calle, Dicasa, el alquiler de Buenos Aires Design a 45.000 pesos, todo es turbio. ¿Qué quiere que le diga? ¿No se dan cuenta que es turbio? Mírenlo, prestenle atención, bueno, fíjense, vean esa nota, la investigación que se hace y se van a dar cuenta que entonces todo está pensado en subejecuciones, en el sobreendeudamiento y la ausencia de controles, porque la mayoría de las cosas se hacen por contratación directa. Ministro, ¿qué lectura hace del acto que hubo ayer, entre Moyano y Macri, en donde, entre otras cosas, Moyano dijo que Macri es el único que respeta la dignidad de los trabajadores? Y bueno, a lo mejor alguna vez se mejora Moyano, hay que esperar que se le pase, nada más. ¿Redobla la apuesta a Macri, teniendo en cuenta que a principios de año dijo que abrazaba las banderas del peronismo y de la justicia social? Y bueno, ahí tiene la respuesta por qué no se debate, ve lo que usted misma me cuenta. Porque si la bandera de la justicia social las levanta Macri, estamos mal, estamos verdaderamente mal, porque yo no he visto nunca que levantara una bandera. Cada vez que han pedido alguna solución social en la ciudad de Buenos Aires, ha tenido que judicializarse y todas las han apelado en cabeza de María Eugenia Vidal tantas veces como pudieron. Cuando se dedicaron alguna vez a un adicto, se dedicaron porque hubo una condena penal. ¿Y sabe dónde los atienden? En vez de tantas dependencias que tiene la Ciudad Autónoma, en un container los atienden. Se han cansado hay una chiquita, ustedes recordaron que se cayó un día en la rama de un árbol, Zaira Morales, se llama Zahira Morales, o Zaira, no sé cómo se pronuncia exactamente, a quien le ofrecieron dinero para que callara en aquel momento. Todos esos casos que se ven en la Ciudad Autónoma, que no han cesado un solo segundo, toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Si a eso le sumamos que se acabó de adoptar una ley donde los radicales inclusive acompañaron el hecho de buscar a los civiles, la responsabilidad de los civiles en la práctica activa de lo que fue el proceso de reorganización nacional, o autodenominado proceso de reorganización nacional, que tuvo tantas muertes y tantos delitos de lesa humanidad, sus seguidores piden que se los amnistíe, y ellos, cuando se votó esa ley, se abstuvieron. Es decir, mire la visión que tienen de esos derechos humanos que él llama que son un curro, y que no es otra cosa que una expresión lisa y llana del desprecio por lo que tanto dolor le causó a los argentinos. Entonces, ¿qué tiene para mirarse de positivo en una persona que es tan turbia? Si todo lo mira a través de ese prisma que forzosamente huele a negocio, todo huele a negocio. Perdón, ministro, en esa línea, ayer en un intento por dar explicaciones sobre el recorte presupuestario al Garrahan, Macri dijo que el problema era la inflación, porque le pedían más que el resto de los hospitales y le parecía injusto. Sí, lo más lindo que habla del Hospital Gutiérrez, que es horrible la situación del Hospital Gutiérrez, porque uno tiene amigos y llama a los amigos que son médicos y le hacen recetas cortando papeles de A4 y le ponen el sello, no tienen ni recetarios tienen. Con lo cual, si usted me dijera, mire,
todos los hospitales de la ciudad son un fenómeno, pero en este por ahí no llegan con el presupuesto, y por ahí uno en una discusión política puede encontrar una salida para encontrar la vuelta, pero ninguno se calienta en eso suceda. Lo dicen lisa y llanamente como para justificar que nenes de meses, nenes de poquitos años, que están en situaciones complejas, porque al Garrahan, desgraciadamente, no llegan los resfríos, llegan las cosas complejas, y están esperando de su respuesta. La respuesta que usted le da es que no va a dar más presupuesto que la que dio nosotros, que no es lo que dice la legislación, porque esto termina en la justicia, y la justicia lo va a condenar a pagarlo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si los pibes se nos mueren, ¿a quién le importa? A este tipo no le importan, que esto es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Dentro del marco de esa cabeza turbia que lo condujo toda la vida, no solamente está el mirarse en el ombligo y resolver los temas con el prima de los negocios, sino que además no le importan los otros. Entonces, cuando dicen que van a gobernar tal o cual lugar, van a atacar el narcotráfico, ¿con qué? ¿Cuándo hicieron algo de eso? ¿Cuándo? Que alguien pueda contarlo. Bullrich te explicaba hace poquito todo lo que habían llevado a la práctica. Cada vez que hay un tema con alguna vulnerable o situación por el estilo, lo judicialicen, y judicializado lo apelan tantas veces como tienen oportunidad. Es la ciudad más rica de todo el país, aumentó la mortalidad infantil. Todas las tareas que se tienen que llevar a cabo con la propia salud no la pagan, como el caso del Garrahan. Le puedo llenar de argumentos miles de todo lo que tendría que ser una gestión más que holgada, precisamente por los niveles de ingreso per cápita que tiene, y sin embargo todo conduce a lo que le digo, a la subejecución en algunos casos, en sobreendeudamiento en otros casos, y a la falta de controles, porque el 69% de lo operado el año pasado se hizo sin licitación pública. Ministro, ¿cuál es el balance que hace la intervención del hospital profesor Posadas de AEDO? El balance es muy bueno, ¿Cuándo porque termina la intervención? no, supongo que no mucho tiempo más, eso lo decidirá la Presidenta de la Nación, pero el balance es muy bueno y tengo entendido que las cosas están en orden y funcionando perfectamente bien. Me parece, si lo fue ayer, fue antes de ayer, en alguno de los viajes con Martín Sabatella, quien está al frente es un profesional de su grupo político, y que estaban muy contentos con todo lo realizado hasta este momento, muy satisfechos de lo conquistado, que fue poner las cosas en orden y hacer funcionar un hospital que tiene que funcionar para beneficio de una importante parte de la sociedad del oeste que necesita de ese tipo de nosocomios. ¿Hubo sorpresas en lo que pudo haber sido la auditoría de la gestión anterior del doctor Espacavento? No me planteo nada de eso, Martín, no me planteo nada de eso. ¿Eh? Bueno.